El método Silva de control mental. Capítulo 14. ¿Cómo ayudar al prójimo con control mental? Detectar enfermedades en personas a las que usted jamás había visto resulta bastante sorprendente. Sin embargo, nosotros nunca nos detenemos en este aspecto. En los cuerpos dentro de los cuales proyectamos nuestra conciencia también proyectamos curación. Es obvio que existe una energía que interviene en la proyección mental, una energía dirigida por las intenciones de nuestra mente. Si desviamos estas intenciones de una mera recopilación de información a una curación, modificaremos lo que la energía lleva a cabo. ¿De qué manera vinculamos nuestras intenciones a esta energía para que haga lo que nosotros deseamos? La intención en su estado puro se parece a la voluntad. Y, como dije en el capítulo que trata sobre el control de los hábitos, la voluntad por sí sola no tiene mucha utilidad. Del mismo modo que detectamos primero anomalías por medio de la visualización, después visualizamos las condiciones que deseamos establecer sin anomalías. En esto consiste la curación psíquica. Es tan sencillo como eso. Para la mayor parte de las curaciones que usted llevará a cabo, no será necesario que domine la técnica de rehabilitación. Se puede convertir en un curador igualmente eficaz con solo usar su pantalla mental, como en los casos de resolución de problemas. De hecho, aunque se encuentre usted en las etapas iniciales de meditación y visualización, puede lograr algunos resultados efectivos. Muchas de las posibilidades que ofrece la vida están en una delicada balanza. Un ligero empujoncito y usted puede hacer que esa balanza se incline a su favor. En ocasiones, desde luego, la balanza ya está inclinada en contra de antemano y entonces se requiere de un psíquico más diestro, cosa que usted podría llegar a hacer, por supuesto, para lograr entonces, digamos, poner esa balanza a su favor. Si espera ser tan eficaz con el uso de control mental como quisiera hacerlo antes de empezar a realizar curaciones psíquicas, estará desperdiciando inestimables oportunidades de ayuda. Yo empecé mi labor de curación mucho antes de haber desarrollado control mental y de hecho mucho antes de contar con una metodología organizada para la curación. Puse a prueba un método tras otro, con resultados variables. Lo importante es que no esperé, y eso dio lugar a un número significativo de curaciones. En realidad, las suficientes para adquirir cierto renombre como curador en mi área fronteriza con México. Muchos pensaban que yo poseía dones especiales o poderes poco comunes, pero sencillamente había leído y experimentado hasta aprender a usarlo asimilado. Una de mis primeras curaciones demuestra cuán diferentes eran entonces mis métodos. En 1959 oí hablar del sacerdote de una parroquia cercana a Laredo que había padecido durante 15 años una dolorosa hinchazón en las rodillas. Se veía obligado a guardar cama con frecuencia. El dolor y la inmovilidad no eran lo único que preocupaba al sacerdote. Era incapaz de arrodillarse en los momentos en los que así lo exigía la Eucaristía. El arzobispo le había dado la bendición, pero no había bendición alguna que pudiera liberar al pobre hombre de la preocupación de no estar cumpliendo con un ritual sagrado. Fui a visitarlo. Creo que le puedo ayudar, le dije. No soy médico, pero durante los últimos 12 años he estado trabajando en el área de la parapsicología y se han obtenido resultados muy semejantes a los de la curación a través de la fe, con la que usted está muy familiarizado. Tan pronto mencioné las palabras resultados muy semejantes a los de la curación a través de la fe, el sacerdote empezó a preocupar más por mí que por sí mismo. ¿Parapsicología? Nunca he oído de semejante ciencia. Confío en que no se esté metiendo en algo que nuestra Santa Iglesia no aprobaría. Le expliqué lo mejor que pude algunos principios de la parapsicología que yo había aprendido y la manera de activar las curaciones. Nada de lo que le decía parecía concordar con la teología de aquel hombre. Me prometió investigar más a fondo y tal vez llamarme al poco tiempo. La mirada de compasión que había en su rostro y el matiz de incredulidad en su tono de voz me robaron toda esperanza de volver a saber de él. Sin embargo, yo sabía que él oraría para mantenerme protegido de peligros tan grave en su mente que empequeñecían incluso sus propios problemas. Pero sí volví a tener noticias del sacerdote al cabo de un mes, y entonces una vez más me encontré sentado junto a su lecho.
José, como usted sabe, los caminos del Señor son inescrutables. Unos cuantos días después de su visita, recibí una circular que contenía la reseña de un libro escrito por uno de los hermanos de nuestra orden. Encontré un capítulo completo dedicado a esa parapsicología de la que hablamos el otro día. Ahora la comprendo un poco mejor y estoy dispuesto a permitir que ponga a prueba su labor conmigo. Me senté con él durante más de una hora y le hablé acerca de mis lecturas y de parte del trabajo que había llevado a cabo. Cuanto más tiempo permanecía con él, mejor me caía aquel hombre, hasta que finalmente se cansó y llegó al momento de la despedida. Bueno, entonces, me dijo, ¿cuándo empezamos el tratamiento? Padre, el tratamiento ya ha empezado. No lo entiendo. Esto es algo mental, padre, y mientras nosotros hablábamos, yo llevé a cabo la labor inicial. Efectué el resto del trabajo en casa aquella misma noche. A la mañana siguiente, el sacerdote me llamó por teléfono y con sorpresa y alegría en la voz, me informó que había notado un enorme alivio en el transcurso de la noche. 3 días después de mi visita podía caminar y arrodillarse, y nunca más ha vuelto a padecer molestias en las rótulas. ¿Un milagro? No, un fenómeno puramente natural. Así es como lo logré. A lo largo de la charla, ambos nos encontrábamos alerta pero relajados, dos condiciones útiles para la curación. Los temas sobre los cuales hablamos aumentaron su confianza en la parapsicología, en el trabajo psíquico. La confianza es tan importante como lo es la fe en la religión. Entre tanto, yo empezaba a visualizar que mejoraba la salud y aprendí a apreciar su persona cada vez más, cosa que resulta igualmente importante. El amor es una fuerza tremenda y yo quería que también estuviera de nuestra parte. Sin embargo, aquella noche llevé a cabo algo más, como preparación para lo que haría posteriormente, con el fin de poder visualizarlo más tarde. Estudié detenidamente al sacerdote mientras hablábamos. Su rostro, la impresión que me produjo su apretón de manos, sus distintas expresiones y ademanes característicos, el sonido de su voz, la sensación total de estar en su presencia. Esta fue la labor inicial. Varias horas más tarde, cuando el sacerdote estaba dormido y yo iba de regreso a casa, llevé a cabo el resto del trabajo. Lo que hice fue totalmente diferente de lo que hago en la actualidad. Había descubierto que las energías psíquicas se transfieren con mayor eficacia cuando la supervivencia está de por medio, tal y como mencioné en el capítulo anterior. En lugar de ponerme a nivel, como lo haría hoy en día, aguanté la respiración mientras imaginaba que el sacerdote gozaba de perfecta salud. Transcurrieron largos minutos hasta que mi cuerpo clamó por respirar. Y pese a ello, me aferré a mi imagen del sacerdote perfectamente sano. Entre tanto, mi cerebro, en una especie de alarido psíquico, gritó y la energía de ese alarido transportó la imagen cuidadosamente guardada de perfecta salud hasta el sitio exacto al que se suponía que debía llegar. Finalmente respiré, convencido de que la labor estaba terminada. Y así fue. El método que imparto y que utilizo hoy es mucho más sencillo para el operador y es igualmente efectivo. Simplemente aprenda usted a usar su pantalla mental de forma vívida y confiada. A continuación refiero un bosquejo del procedimiento, paso a paso. Número 1. Resulta de utilidad, que no de necesidad, que usted conozca la condición de la persona a la que está a punto de curar. Puede hacer sus investigaciones de forma psíquica u objetiva. Es eso más o menos. Número 2. Póngase a nivel meditativo y proyecte a una persona dentro de su pantalla mental tal cual, con el padecimiento que le está aquejando. Coloque otra imagen sobre la pantalla, hacia la izquierda, en la que se esté haciendo algo para resolver el problema. Si no conoce a la persona y todavía no está preparado para la práctica de rehabilitación, trate de averiguar con antelación su apariencia física para que la visualización sea posible. Ahora proyecte, como número 3, sobre la pantalla, todavía más hacia la izquierda, una imagen vívida de la persona perfectamente sana, llena de energía y optimismo. En un estado de meditación profunda, usted se encuentra agudamente receptivo a lo que se dice a sí mismo.
Este momento en particular resulta crucial para adquirir la convicción de que la imagen feliz que ahora tiene de esa persona es la real, no una que está haciendo real o que quisiera que fuera real, sino una que es real, ya lo es. Esto se explica porque en los niveles meditativos de alfa y teta, su mente está vinculada a las causas. En beta se relaciona más con los resultados. Al visualizar la convicción a nivel alfa y a nivel teta, usted está causando. Lo que aparentemente está haciendo al sustituir es por será no tiene importancia. El concepto de tiempo cambia cuando se está a nivel. Visualice los resultados que busca como si ya los hubiera alcanzado. Entre las leyes del universo parece existir una especie de ley cósmica que garantiza que todos nosotros, no importa cuán ilustres o cuán inferiores creamos que somos, cuán brillantes o cuán torpes, podemos tomar parte en el advenimiento de sucesos legítimos por medio de la firmeza de nuestro deseo, nuestra creencia y nuestra expectativa. Esto mismo se formuló con anterioridad y de una forma más adecuada, casi 2000 años, en el Nuevo Testamento según San Marcos dice, todo cuanto pidáis en oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendráis. Mientras usted visualiza que esa persona goza de perfecta salud, llegará un instante muy agradable, en el que sentirá que ha hecho suficiente. Es agradable porque produce una sensación de realización. Cuente del 1 al 5 para salir de beta, sintiéndose completamente despierto y mejor que antes. Cuanto más practique esta técnica, mayor será el número de hermosas coincidencias que tendrá y más firme será su convicción, lo cual a su vez desencadenará coincidencias, si cabe, más hermosas. Tan pronto como aprenda a utilizar su pantalla mental, podrá empezar a activar esta reacción en cadena. Si bien es posible que las técnicas de curación a través de la fe y curación psíquica sean diferentes, creo que sus principios y sus resultados son los mismos. Los rituales de curación a través de la fe varían de una cultura a otra, pero siguen teniendo doble efecto: inducir a un nivel mental más profundo y fortalecer la creencia y la expectativa. Un gran número de sanadores emplea métodos que los dejan exhaustos. Su energía se consume y en ocasiones pierde peso tras una sola sesión. Esto no es necesario. De hecho, los métodos de control mental surten el efecto contrario. Una vez que tenemos esa sensación de realización, experimentamos gran exaltación. No se trata de algo sutil, sino de una sensación bastante intensa y de hecho nos despertamos sintiéndonos mejor que antes. Hemos descubierto que al curar a otros resulta benéfico para el propio sanador. Un gran número de sanadores albergan la idea de que no están capacitados para curarse a sí mismos. Algunos incluso sienten que, si lo intentan, perderán sus poderes. Nosotros hemos comprobado que esto es totalmente falso, una y otra vez. También son muchos quienes creen que deben estar en presencia de la persona a la que están curando para la imposición de manos, como se le llama en algunas culturas. En cambio, para los que no somos médicos con licencia o funcionarios de iglesias reconocidas, esto es prácticamente ilegal. Y lo que es más importante en términos de leyes más liberales, no es necesario. La curación, cuando la persona enferma está ausente, da resultados. Al analizar esto en las clases de control mental, solemos citar el caso del sirviente del centurión, a quien Cristo curó en la distancia. Él no vio al sirviente, solo al centurión que le informó acerca del problema, y en aquella hora se curó el criado. Un pequeño comentario aquí. Observe que de acuerdo con nuestras tradiciones, cuando pedimos un deseo, ya sea con el huesito de la pechuga de pollo o cuando vemos a una estrella fugaz o cuando apagamos las velas de nuestro pastel de cumpleaños, se nos previene que nos revelamos un deseo. Esta reserva es probablemente algo más que un simple juego de niños. Creo que hay algo de sabiduría detrás de ella. El mantener nuestro deseo, o para ser más precisos, nuestra visualización de una curación en secreto, parece constituir un medio para evitar que se disipe su energía.
e incluso también para incrementar esta energía. Por esta razón, muchos de nuestros conferenciantes y yo aconsejamos a los estudiantes que aguarden para sí su labor de curación. Cuando Cristo dijo, después de una de sus oraciones, cuida de no decírselo a nadie, no estaba pidiendo que se le encubriera. Sus razones eran realmente más profundas.